Bienvenidos a todos, ojalá me escuchen. Si tienen algún comentario, con gusto estaré atento al chat para que por ahí lo podamos atender. Bueno, vamos a hablar de manera resumida porque realmente es breve el tiempo, entonces trataré de aprovecharlo de la mejor manera para hablar de manera general sobre este tema de construcciones de mampostería. Y básicamente nos enfocaremos a hablar un poquito sobre la reglamentación que rige o que está vigente en nuestro país, en este caso México, y hablaremos un poquito de las normas técnicas complementarias en su diseño, en su capítulo de diseño de construcciones de estructuras de mampostería en el 2017. Hablaremos de los sistemas estructurales, cuáles son los sistemas estructurales que se conocen para estas construcciones de mampostería. Solamente mencionaremos cómo se calculan sus resistencias y algunos tópicos sobre el análisis de esos sistemas estructurales. ¿Sí? Les compartiré algo de información, algunos ejemplos en formato PDF para que puedan tenerlos ustedes y puedan, a su vez, pues, revisar un poco de este tema que sin duda es uno de los temas que se seguirán usando. Las construcciones de mampostería son construcciones que no dejarán de ser, no dejarán de existir. O sea, es una técnica de construcción que a la fecha se sigue implementando y cada vez con mayor investigación logra retos increíbles. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre una breve reseña histórica, ¿no? Esto en función a la reglamentación que aplica en nuestro país. Es importante entender que estas construcciones de mampostería tienen que ser diseñadas, aunque tengamos el antecedente histórico de la autoconstrucción, pues debemos de entender cómo se diseñan, cómo se revisan y también pues para entender cómo construirlas en función a este análisis y diseño previo que realizamos. Para ello es importante entender o conocer que en nuestro país, allá por los años 1966, surgen los primeros lineamientos para las construcciones de mampostería. Esto gracias a los comités de la Ciudad de México. En 1977 aparece por primera vez la norma técnica para el diseño y construcciones de estructuras de mampostería. Es importante mencionar pues, que bajo esta norma del 77 se construían y se diseñaban las estructuras de mampostería del país. Lamentablemente, el 19 de septiembre de 1985 ocurren estos sismos históricos que, que hacen que todo se revise, ¿no? Que todo cambie, que vuelva a tomar un rumbo. Entonces, para el 87 y 97 se hacen cambios a los criterios de diseño de las normas técnicas con el objetivo de mejorar el comportamiento de las estructuras de mampostería, buscando principalmente darles capacidad de deformación. La resistencia de los muros se calculaba en base a la resistencia de la mampostería y se permitía un incremento cuando los muros se reforzaban con acero horizontal entre las juntas de mortero. Esto para las cuestiones sísmicas. Entendamos pues que la mampostería como tal, como se define en esta norma, es el trabajo conjunto de varios materiales, entre ellos el mortero con el que se unen las piezas, las propias piezas y los elementos confinantes. Esto nos da como resultado la mampostería. En 2004 es un parteaguas para el diseño de las estructuras de mampostería, ya que se modifica el criterio de diseño y se le impusieron límites a la deformabilidad que deben de tener las construcciones. Esto resultado de diversos estudios y estudios muy importantes y muy productivos sobre estas estructuras ante las cargas laterales.
De esta manera, en 2004, la resistencia de los muros se calculaba como la suma de la resistencia de la mampostería como tal, más la resistencia del acero fluyendo. La crítica que existía hasta el 2004 de esta reglamentación que existía era que no existía un límite a la resistencia cortante de la mampostería, tal como se hace con el concreto, ¿no? Donde la contribución máxima del acero cortante en los muros es de 1.35 veces la del concreto. Y en cuanto a la deformabilidad, los valores asignados a los diferentes sistemas constructivos de los muros eran bastante restrictivos, de tal manera que en la práctica lograr esos valores pues era casi imposible, tenías que cambiar de sistemas estructurales. Entendamos pues hasta aquí que una estructura de mampostería, como la que todos conocemos, la que vemos día a día, ha sido normada y ha sido de cierta manera reglamentada para garantizar un comportamiento ante los efectos a los cuales estará sometida. Entiéndase estos efectos, además de las cargas gravitacionales propias del sistema, cargas laterales. En este caso, la carga lateral más importante a la que puede estar sometida una estructura de mampostería, pues era una carga sísmica, dado que este tipo de carga sísmica puede hacer fallar de manera inminente un sistema o una construcción de mampostería. Por eso la importancia de conocer cómo tenemos que revisarla, cómo tenemos que atender sus lineamientos, tanto de ubicación de elementos de confinamiento y de materiales como tal. Por eso es que es importante saber que pues, desde el año 66 tenemos normas, las cuales al paso del tiempo han ido cambiando. Del 66 hubo una modificación en el 77, después ocurren los sismos del 85, y después del 85, entre el 87 y el 97, existen una infinidad de estudios de comportamiento sísmico y surge en 2004 una nueva norma, la cual está mejorada, sin embargo, tenía ciertas consideraciones que no eran un tanto aceptadas. Hasta antes de septiembre del 2017 existieron diversos trabajos de investigación que serían publicados en la actualización de la nueva norma de mampostería, es decir, existiría una actualización de la norma 2004. Y estos trabajos pues estaban ahí llegando a sus conclusiones. Sin embargo, la fecha de publicación nunca llegaba, ¿no? Siempre existía más y más revisiones, más criterios a considerar. Y lamentablemente en septiembre de 2017 ocurren los sismos históricos que todos conocemos, donde nuevamente muchas edificaciones de mampostería, las cuales se habían diseñado, proyectado y construido bajo la norma 2004, que era la más actual, pues lamentablemente colapsaron. Entonces, este evento tan desafortunado hizo que se pusieran las pilas los del comité y de esta manera se pudiera publicar la actualización de estas normas. Es así que en diciembre de 2017 se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, que sin temor a equivocarme es el que en la mayoría de los municipios y estados, a falta de cualquier reglamento, pues es al que recurrimos para la revisión de cualquier tipo de estructura. Es así que en diciembre del 2017, de esta publicación surgen las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de mampostería, comúnmente conocidas por sus siglas de abreviatura, en este caso las NTC DCEM 2017.
Y a partir de ahí, todas las construcciones o todos los proyectos que se realicen, pues es recomendable atender estas consideraciones que marca esta norma. Y es importante hacerlo porque pues tienen todo un estudio, todo un acervo bibliográfico importantísimo para llegar a publicar estas normas, ¿no? Esto no quiere decir que si ocurre otro sismo, pues nos salvemos de que la estructura pueda colapsar o no. Lamentablemente los sismos pues no son predecibles, no sabemos cuál es su magnitud, pero lo que sí podemos hacer es atender las normas para garantizar que tendremos un comportamiento cada vez más predecible de la estructura ante un efecto lateral. Y bueno, nada más como referencia, no sé si la mayoría esté familiarizado con estas dos imágenes. Estas son en el lado izquierdo de su pantalla tenemos la carátula de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que por muchos años fue utilizada para el diseño de todas las estructuras, o la mayoría de las estructuras del país, y es la Gaceta de las normas técnicas complementarias del 2004, la cual deja de tomar validez y deja de existir al presentarse al presentarse la norma del 2017. Entonces hay que familiarizarse con esta nueva carátula, ¿no? De las normas técnicas del 2017. Me comentan que no se ve la pantalla, no sé si la vean. Disculpen la interrupción. Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, perfecto. Disculpen. Bueno, hasta aquí entendamos pues que existen normas las cuales debemos atender para diseñar nuestras construcciones de mampostería. Y repito, ¿cuáles son las estructuras de mampostería? Pues las estructuras de mampostería son son el resultado de la conformación o del trabajo de diversos materiales. Básicamente, dos materiales. La pieza con la cual vamos a hacer nuestra mampostería y el material con el que vamos a unir la pieza. En este caso, le denominamos mortero para unir piezas. Estas dos piezas en conjunto ya se les puede llamar mampostería. Para que trabajen de manera eficiente debe de existir un elemento que las confine, que las haga trabajar juntas. Entonces, cuando ya tenemos esos tres componentes importantes, la pieza, que puede ser una pieza de barro, una pieza de concreto, una pieza elaborada artesanalmente, una pieza elaborada de forma industrial, sea cual sea la pieza, cuando la tenemos unida con un mortero y además tenemos elementos que confinen, lograremos la mampostería como se conoce en la norma. Para ello es importante conocer pues, qué incluye esta norma, ¿no? De manera breve les voy a hablar un poquito de lo que incluye esta norma para que ustedes más o menos se familiaricen. Quien ya lo tenga por ahí estudiado, pues ahí que nos sirva como un breve repaso, ¿no? Recordando pues que en esta imagen que están viendo en su pantalla, del lado derecho es, digamos, la carátula de la norma vigente. Están surgiendo actualizaciones ya en 2019, si no me equivoco, o si me equivoco por ahí corríjanme, creo que todavía no llega la actualización de la norma de mampostería a la fecha, por lo cual la norma del 2017 es la que aplicamos en la actualidad. Bueno, ¿y cuáles son los alcances de esta norma, no? Sería importante conocerlo.
repito, voy a hablar de manera breve. Esta presentación se las voy a proporcionar para que la puedan tener por ahí y la puedan consultar para quien quiera ver un poquito más a detalle de qué trata. Bueno, las normas de mampostería como tal solo permiten el diseño y construcción de estructuras nuevas de piezas artificiales a base de mampostería confinada o mampostería reforzada interiormente. Aquí empiezan a surgir términos importantes. Pues, ¿qué es por una parte, qué es la mampostería confinada? Y por otra parte, ¿qué es la mampostería reforzada interiormente? Pero también es importante, el alcance de la norma nos dice que solo se acepta mampostería sin refuerzo en mampostería de piedra. Ya deja fuera las construcciones de adobe, que históricamente están presentes en nuestro país. Sin embargo, estas construcciones, al no tener elementos confinantes, tienen muy poca resistencia. Entonces, el alcance de estas nuevas normas es solamente para diseño y construcción de estructuras nuevas, con piezas artificiales o industrializadas a base de mampostería confinada o reforzada interiormente. Bueno, y esta norma se compone de 11 capítulos y 3 apéndices. Y el contenido de estos 11 capítulos y 3 apéndices es muy importante que lo conozcan. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí que conozcan cuáles son, cómo está compuesto cada uno de estos capítulos, de estos apéndices, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir para garantizar que nuestra construcción de mampostería pues tenga al final de todo unos lineamientos adecuados para que su comportamiento, una vez puesta en obra, pues sea un comportamiento adecuado. En esta presentación que les estoy mostrando, la cual, les repito, se las voy a proporcionar, en la parte inferior derecha viene la sección de la cual estamos hablando de la norma. En rojo viene una página para que lo puedan ubicar dentro de la norma técnica, del documento de las normas técnicas, la cual incluye todos sus capítulos: diseño de mampostería, concreto, acero, sismo, etc. Y en azulito viene la página donde podrán encontrar esto de lo que les estoy hablando, pero de un documento aislado que solamente incluye la norma de mampostería. Esto para que tengan una referencia de ubicación y ustedes puedan consultarla. Quien esté más interesado en el tema lo pueda consultar fácilmente y pueda despejar cualquier duda que pueda quedar de esta breve plática, ¿no? Los capítulos 4 al 6 de la norma se refieren a los diferentes sistemas constructivos a base de mampostería con piedras artificiales. Si bien es importante comentar que el comportamiento de los sistemas constructivos que nos permite la norma es, en términos generales, similar, se establece la división de los capítulos para facilitar el proceso de análisis y diseño. El capítulo 7 aplica para muros no estructurales, el 8 para estructuras hechas con piedras artificiales, y así nos va desglosando todos los capítulos, ¿no? El capítulo 9 y 10 se refiere a la construcción y la inspección y control de obra. Nos dan recomendaciones para que cuidemos, que debemos de tomar en cuenta y cuidar durante la construcción de estas estructuras. El capítulo 11 aplica para la evaluación y rehabilitación de estructuras de mampostería, las cuales están dañadas, y a lo mejor ahí nos dan algunos criterios para saber cómo repararlas. El apéndice A presenta un criterio de aceptación de los sistemas constructivos a base de mampostería diseñados por Sismo. El apéndice B, que es de los más importantes, establece los requisitos para la modelación de estructuras para fines de análisis. El apéndice C incluye un glosario de términos empleados para entendernos y familiarizarnos con el tema de la mampostería, ¿no? Bueno, hasta aquí es un poquito de lo que incluye la norma. Y para adentrarnos y familiarizarnos ya con términos que van a usar ustedes durante sus diseños, pues tenemos que entender que todo esto se maneja con variables, ¿no?
y si todos caminamos o si todos utilizamos estas mismas variables, no importa que el diseño lo realicen en Guanajuato, lo realicen en Monterrey, en Yucatán, donde sea, si todos estandarizamos estas variables, pues nos vamos a entender de qué hablamos, ¿no? Bueno, y para empezar, pues las variables más importantes para el diseño de construcciones de mampostería serían las resistencias. En este caso, la resistencia de diseño a compresión de las piezas, de cada una de las piezas, se conoce como F'P, la resistencia a compresión del mortero como F'J, la resistencia a la compresión de la mampostería, es decir, la mampostería ya es la mezcla de las piezas más el mortero, sería F'M, y la resistencia a la compresión diagonal o resistencia cortante de la mampostería sería conocida como V'M. ¿Vale? Otro tema, otro punto muy importante es que estas estructuras de mampostería o las construcciones de mampostería tienen una clasificación. Entonces, desde ahí tenemos que entender, cuando nosotros se nos presente algún trabajo por hacer o alguna estructura por calcular, pues debemos de entender o de conocer qué tipo de estructura es. En este caso, las normas 2017 nos clasifican a las estructuras de mampostería como estructuras tipo 1 a aquellas que tienen una superficie construida no mayor de 250 metros cuadrados, tiene hasta 2 niveles, incluyendo niveles de estacionamiento, y es de los siguientes géneros: habitacional, servicios, industria, infraestructura, agrícola, pecuaria, forestal, etc. Si es del género habitacional plurifamiliar, no deberá haber más de 10 viviendas en el predio, y las estructuras del grupo A, de acuerdo a la clasificación de las estructuras de las normas técnicas complementarias para el diseño por sismo, no podrán ser del tipo 1. Aquí es importante que entendamos y empecemos a familiarizarnos que, de acuerdo a la norma, todas las estructuras tienen una clasificación. Para el caso de la mampostería, aquí está muy claro, ¿no? Dice, vas a tener estructuras tipo 1 y tipo 2, donde las tipo 1 son de menor importancia y las tipo 2 son las más importantes. Y bueno, todo esto que está aquí escrito, ya de manera real, ¿cómo lo podemos ubicar, no? Pues serían como este tipo de construcciones, ¿no? Si es una vivienda, parte superior de su pantalla, superior izquierda de su pantalla, y esa vivienda tiene menos de un nivel, pero además tiene una superficie construida no mayor a 250 metros cuadrados, y además puede ser de un uso habitacional, etcétera, lo que dice aquí su pantalla, pues esa estructura va a ser del tipo 1. Y por lo tanto, pues es una estructura de menor importancia. Tenemos otras imágenes de estructuras clasificadas como tipo 1. Y esto es importante clasificarlo porque en función a esa clasificación son las necesidades ante las cuales debe de cumplir la construcción de mampostería según la norma. Pero así como existen las tipo 1, pues también existen las tipo 2, ¿no? Y toda estructura que no cumpla con los requisitos de las estructuras tipo 1 automáticamente se vuelve una estructura tipo 2, es decir, una estructura de mayor importancia. Imagínense una vivienda que ya tiene 3 niveles, pues automáticamente ya es una estructura a la cual le debemos de prestar atención, porque sus requisitos para construcción y para diseño serán más exigentes que para una estructura de 1 o 2 niveles, siempre y cuando cumplan con los metros cuadrados de área establecidos. No sé si me explica hasta aquí. Entonces, pues si ya tenemos un edificio de departamentos, por ejemplo, pues este tipo de construcciones ya nos exigen
mayores requisitos para ser diseñadas, analizadas y construidas como tal. Entonces, de aquí se desprende lo más importante. En estructuras de mampostería, estrictamente hablando, existen dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2, donde las tipo 1 son de menor importancia y las tipo 2, dadas sus características, se vuelven más importantes. No sé si hasta aquí me vayan siguiendo. Ahí nada más coméntenme. Con un sí o un no basta. Ok, perfecto. Creo que sí. Muy bien. Bueno, entonces, si ya sabemos que existen estructuras tipo 1 y tipo 2, y si sabemos que las tipo 1 son de menor importancia y las dos más importantes, entonces, ¿qué tipo de materiales vamos a poder utilizar para construcciones tipo 1 o estructuras tipo 1? ¿Y qué materiales podemos utilizar para las tipo 2? Entonces, si entendemos que la norma ya desde un inicio nos clasifica y nos dice, primero tienes que saber qué tipo de estructura tienes, porque en función a ella vas a tener que cumplir con ciertos requisitos de uso de materiales y algunos requisitos geométricos, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿qué materiales vamos a poder utilizar? Pues bueno, hablando de las piezas, en la norma 2004 nos hablaban que existían 4 tipos de piezas. Las de tabique de barro rojo, bueno, barro recocido, las de tabique de barro con huecos verticales, las de bloque de concreto y tabique macizo de concreto o tabico. A partir de 2017 se hace un cambio a los nombres, ¿no? Y creo que es muy importante el cambio porque se entiende un poquito más de qué estamos hablando. En 2017 ya hablamos de tabique macizo de arcilla artesanal, es decir, todo aquel que se elabora fuera de un proceso industrializado. Y bueno, artesanal le queda muy bien. Tenemos el tabique hueco de arcilla extruida o prensada, y ya al decir extruida o prensada se entiende que viene de un proceso, es decir, de algo industrializado. Tenemos el bloque de concreto y el tabique macizo de concreto o tabicón. Estos son los tipos de piezas. Y más o menos, para familiarizarnos, estos serían algunos esquemas. El tabique macizo de arcilla artesanal, pues es el que comúnmente conocemos como tabique, ¿no? Entonces, la norma lo que trata de hacer es enfrentarnos a estos materiales para entender que de acuerdo a su proceso de elaboración y sus materiales con los cuales se componen, pues sus resistencias van a ser diferentes. Y si estas piezas, al, al unirse con mortero, van a formar la mampostería, pues por lógica vamos a entender que si utilizamos un material o una pieza de menor resistencia, al final el producto, que sería la mampostería, va a tener menor resistencia. No sé si me expliquen. Entonces, la norma nos permite esta clasificación de cuatro piezas, donde vemos que la segunda pieza, por ejemplo, la de tabique hueco de arcilla extruida o prensada, pues ya proviene de un proceso industrializado, ¿no? Donde existen controles de calidad, donde tenemos estándares internos tal vez de la propia empresa que fabrica estas piezas. Entonces, si lo vamos comparando en función a resistencias, pues la pieza artesanal de arcilla tendrá una resistencia, pero la que es industrializada y la que cuida sus procesos y la que tiene sus estándares de calidad y que todo lo controla de mejor manera, pues por lógica se entiende que va a tener una mayor resistencia que la pieza artesanal. Ahora, estas dos primeras piezas, las de la izquierda de su pantalla, son de arcilla.
las cuales va a tener una resistencia. Pero si ahora brincamos del lado derecho, de la mitad de su pantalla del lado derecho, tenemos piezas de concreto. Entonces, la composición de los materiales para estas piezas es diferente y por lo tanto las resistencias de la misma manera se esperan que sean diferentes. Hablando de las piezas, pues la norma nos permite clasificarlas como piezas macizas o huecas en función a las aberturas o la relación de área neta contra el área bruta. Entiendes el área neta, la que ocupa toda la cuestión sólida de la pieza, es decir, el área bruta menos los huecos o perforaciones. Y esto es importante entenderlo. Yo les voy a proporcionar algunos ejemplos de cómo determinar si se clasifica como pieza maciza o pieza hueca. Me voy a saltar un poquito esto, ya en los ejemplos lo verán. Y me lo salto porque es más importante hablar de los morteros. Hablando de los morteros, en la norma 2004 nos decía que podíamos usar 3 tipos de mortero y se clasificaban como mortero tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Pues en esta norma 2017 se elimina un tercer tipo y solamente nos permite 2 tipos de mortero, un mortero tipo 1 y mortero tipo 2. ¿Y qué es lo que hace la norma? Pues lo que hace la norma en 2017 es, al eliminar un tipo de mortero, pues hace que nuestras mamposterías o nuestros morteros para mampostería tengan mayor resistencia. Si se fijan en los valores numéricos, entre paréntesis están en kilos sobre centímetro cuadrado, el tipo 1 tenía 125 kilos centímetro cuadrado, el tipo 2 75 kilos centímetro cuadrado y el tipo 3 40 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces la norma dice, yo no quiero que construyas con morteros de baja calidad y por eso los elimino de la norma. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, la norma ya lo limita y solamente te dice que utilices un tipo 1 o un tipo 2. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, si ustedes son estructuristas y hacen sus proyectos y desarrollan sus planos, hacen sus cálculos, qué es lo importante que deben de especificar en su análisis, en su proyecto, en su plano que se va a ir a obra? Pues deben de especificar esto. ¿Qué tipo de mortero estás considerando tú, estructurista, para calcular? ¿Por qué? Porque si no lo especifican, en obra lo va a hacer el maestro de obra y lo va a mezclar de la manera que él quiera para obtener una trabajabilidad adecuada y tal vez esa resistencia obtenida de esa mezcla que hagan en obra no va a llegar a la resistencia con la cual ustedes calcularon. Entonces, aquí es muy importante que ustedes empiecen a familiarizarse con sus especificaciones de proyecto. Y en este caso, una de las más importantes para las construcciones de mampostería es especificar el tipo de mortero que vamos a utilizar para unir las piezas. Recuerden, pues, que la mampostería es el resultado de la unión de una pieza y el mortero. Si nosotros no cuidamos la calidad del mortero que se va a utilizar para la pieza, no podemos asumir que la resistencia obtenida de la mampostería sea la que nosotros estamos pensando o con la cual calculamos. Puede ser menor. ¿Sí me explicó? Y bueno, en esta misma presentación viene un poquito de cómo sería el proporcionamiento en volumen recomendado para poder dosificar ciertos morteros. Si queremos un mortero tipo 1, pues podemos colocar una parte de cemento, una cuarta parte de cal hidratada y 3 partes de arena. Y aquí es donde empiezan a surgir esas mezclas que tenemos que especificar en nuestros planos, ¿no? Yo quiero un mortero tipo 1, relación 1, 1/4, 3. Entonces, según la recomendación que hace la norma, este sería un mortero tipo 1. Pero ¿cuál es la resistencia de este mortero? Pues hay que calcularla, ¿no?
Yo les voy a proporcionar unos ejemplos y para no meternos a un ejemplo, por ahí, para no consumir mucho tiempo, se los proporciono, lo estudian y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto la vamos resolviendo. Entiéndase pues que existen dos tipos de mortero y en función a su proporcionamiento, pues tendremos una dosificación que la especificaremos en un plano, se ejecutará en obra y se le tendrán que hacer las pruebas necesarias para garantizar que la resistencia obtenida de la mezcla hecha en obra sea por lo menos la que se especificó en proyecto. Si la mezcla hecha en obra tiene mayor resistencia que la especificada en proyecto, pues digamos que estamos del otro lado, ¿no? Hablando del punto de vista cálculo. Existen otras consideraciones para morteros de relleno. Esto, entiéndase, una pieza hueca que va a ser reforzada interiormente y se entiende refuerzo interior a aquellas piezas huecas que se rellenan, se les adiciona acero y de esta manera se obtiene una pieza reforzada interiormente. Bueno, pues la misma norma nos dice qué tipo o qué cuestiones debemos de cuidar para este tipo de piezas, o para estos morteros, perdón. Qué resistencia debemos de tener, etcétera. Y bueno, ya con la pieza, con los tipos de pieza que tenemos, con los morteros, pues podemos obtener la resistencia a la compresión de la mampostería. Voy a ser muy reiterativo, pieza más mortero igual a mampostería. Entonces ya podemos ensayarlas para saber cuáles son sus resistencias. Y bueno, la resistencia a la compresión se determina por alguno de los siguientes procedimientos. Se pueden hacer ensayos a las pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en la obra a partir de la resistencia de diseño de la pieza y el mortero o en función a los valores indicativos. Esto es muy importante entenderlo porque ¿qué pasa si ustedes como diseñadores les va a llegar un proyecto y ustedes van a empezar a diseñar? Empiezan a hacer su distribución de muros, empiezan a ver cómo está la arquitectura, cuáles son mis muros que van a trabajar en una dirección y otra, pero ¿qué valores numéricos van a utilizar para el diseño? Por ejemplo, en concreto, nosotros decimos, voy a utilizar un concreto de 250 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces lo especifico en mis planos y ya en obra tienen que hacerse las pruebas necesarias para que ese concreto que yo especifiqué cumpla con lo que yo dije en el proyecto para que el comportamiento de la estructura sea conforme yo lo estoy estudiando, ¿no? Pero en la mampostería, ¿cómo le hacemos? Imagínense que ustedes especifican en su proyecto que van a construir una estructura de mampostería, bueno, una construcción de mampostería de tabique de barro rojo recocido, o según el nombre de la norma, de tabique artesanal. ¿Qué resistencia le van a poner a eso? Si la misma norma nos dice que para conocer la resistencia tienes que hacer ensayos de las pilas construidas con las piezas y morteros que se emplearán en obra. Pues ese punto está un poquito controversial porque pues estás en la etapa de proyecto. Después, una vez que desarrolles tu proyecto, verás la viabilidad económica de tu proyecto y si todo sale bien, el proyecto va a obra. Entonces, realizar ensayos con esas piezas y morteros que se emplearán en obra, pues resulta un poquito complicado por el proceso o el seguimiento que se le da a un proyecto, evaluación económica y después obra, ¿no? Entonces, te dice, este sería como, el punto número 1 sería como para piezas artesanales. Nosotros caeríamos aquí, para el ejemplo de si nuestra construcción fuera con tabique artesanal.
Pero si nosotros utilizamos una pieza industrializada, donde se cuidan los procesos, donde todo está controlado, donde sí vamos a tener la garantía de saber cuánto resiste cada pieza y el mortero también, pues podemos utilizar los valores que nos da el proveedor de las piezas. Como es un industrializado, pues él cuida que siempre todas sus piezas tengan esa resistencia. Entonces ahí, para el punto 2, nuestro proyecto lo podríamos resolver con alguna pieza industrializada, alguna pieza cerámica, de alguna marca en particular, la que queramos, pero ya tenemos una garantía, que la resistencia sí está respaldada por ensayos de laboratorio. Y otra manera de obtener un valor de resistencia a la compresión de la mampostería sería en función a los valores indicativos. ¿Qué es esto? Bueno, los valores indicativos son valores que nos proporciona la norma, que son valores muy castigados de la mampostería por si no sabemos cómo o con qué van a construir en obra. Solamente sabemos, por ejemplo, en el caso del tabique artesanal, que va a ser con tabique artesanal. Pero como no sabemos qué resistencia va a ser, la norma dice, no te preocupes, yo te propongo unos valores indicativos, los cuales tienen valores de resistencia muy bajos, porque estamos velando por la seguridad de la estructura. Entonces, si no quieres hacer pruebas, no le quieres invertir en piezas industrializadas que son un poquito más caras, ok, puedes utilizar la pieza artesanal, pero para su resistencia no abuses. Te propongo estos valores indicativos. ¿Sí me explico? Esto solamente aplica para edificaciones tipo 1. ¿Por qué es importante subrayarlo? Porque si tenemos edificaciones tipo 2, la norma nos dice, espera, si tu edificación es del tipo 2, solamente puedes utilizar piezas industrializadas, es decir, piezas de mayor control de calidad y por tanto mayor resistencia. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Bueno, y para ello se hacen este tipo de ensayos, ¿no? Se hace una pila donde se determina la relación altura-espesor de la pila y en función a ensayos o a pruebas de compresión, pues se va determinando la resistencia de la mampostería. Recuerden, aquí hay una pieza, aquí tenemos una pieza, la cual fue unida con mortero y por lo tanto esta pila que tenemos aquí, esta pila de material, ya es mampostería y vamos a determinar su resistencia a la compresión. Esto es algo como lo que aparece aquí en estas fotitos. Entonces, imagínense una empresa que vende tabique industrializado. Pues estos procesos son de diario, ¿no? Porque van a garantizar un producto de calidad con cierta resistencia. Entonces, la norma nos dice, si tu edificación es del tipo 1, pues bueno, puedes utilizar el material que tú consideres, no hay problema, pero si no vas a invertirle en pruebas de laboratorio, pues yo te propongo que utilices estos valores indicativos, que son valores bajos. Pero si tu estructura es del tipo 2, o es una edificación tipo 2, es decir, más importante, yo no te permito que utilices cualquier material, tienes que utilizar un material de ciertas características. Y bueno, la resistencia a la compresión de diseño se calcula de esta manera. También les voy a proporcionar ejemplos, de cómo obtener estas resistencias, ¿sale? Les voy a pasar un PDF donde tengamos una pieza de tabique, alguna pieza de algún otro material y veamos cómo se obtienen las resistencias desde el punto de vista, si nosotros vamos a construir y tenemos que saber cuánta es la resistencia de nuestra mampostería que vamos a colocar en obra, ¿sale?
Por ahí preguntaban ahorita, dice, ay Dios, ¿qué pasó? Preguntaban, dice, para edificaciones tipo 1 se puede utilizar la tabla 2.9, la cual está basada en los valores anteriores, 2004 para mortero tipo 2. Bueno, desconozco el valor de la tabla, pero bueno, aquí las tengo, no se preocupen. En la norma 2017, si tomamos los valores que nos da a partir de la resistencia de diseño de las piezas del mortero, pues tenemos la tabla 2.8.2 y la tabla 2.83, la cual nos habla para mampostería con piezas de concreto y mampostería para piezas de arcilla. En este caso, vean, vamos a ver la tabla 2.8.2. Si nosotros tenemos un mortero tipo 1, bueno, la pieza, primero la pieza, ¿no? No sé si alcance a ver aquí. El F'P, recordemos que es de la pieza. Si nosotros traemos una pieza cuya resistencia es de 60 kilos sobre centímetro cuadrado y utilizamos un mortero tipo 1, pues podemos obtener una resistencia de la mampostería de 25. Pero si nuestro mortero es de menor calidad y ahora es un mortero tipo 2, la mampostería pues reduce su resistencia y tendremos una resistencia de la mampostería de 20, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues que tenemos dos materiales. ¿Cómo vamos a garantizar, cómo vamos a saber si el material tiene esa resistencia? Pues la única manera de saberlo es con pruebas de laboratorio o por medio de un material industrializado que nos garantice que la pieza como tal tiene esa resistencia, hablando de la pieza, por ejemplo. Entonces vamos a comparar esta tabla. Vamos a ver la tabla 2.8.3. Si nosotros tenemos una pieza de arcilla y la pieza de arcilla nos garantiza 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado y utilizamos un mortero tipo 1, vean aquí, pues la resistencia a la compresión de la mampostería será de 20. Y si utilizamos un mortero tipo 2, pues ¿qué creen? Que también es de 20. Sí, estos valores se aplican para piezas sólidas o huecas. Esta es la resistencia de la mampostería como tal. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si el punto número 2? Bueno, ya vimos que el punto número 1 pues es haciendo ensayos de laboratorio. Es este. ¿Sí? El punto número 2 sería si nosotros tenemos piezas industrializadas, es decir, donde un proveedor nos vende la pieza y nos dice, yo como vendedor te garantizo que mi pieza va a resistir esto. Ah, ok, entonces yo ya tengo un material controlado de la pieza. Ahora el mortero. Si tengo un mortero tipo 1 o tipo 2, pues en función a él va a ser la resistencia de la mampostería. ¿Hasta aquí me siguen? Pero ¿qué pasa si yo de plano, o sea, no tengo nada? O sea, yo nada más sé que voy a construir con tabique, ¿no? O voy a construir con algo. Entonces, la norma dice, bueno, ok, si tú no vas a invertir en hacer pruebas de laboratorio, si tú no tienes la certeza de qué material o de dónde van a traer el material, por ejemplo, imagínense la arcilla artesanal, ¿no? Si no sabemos quién la va a hacer, cómo la hizo, cuál fue su proceso, y le compramos material a ese distribuidor, a ese artesano, pues no sabemos qué resistencia, en la etapa de proyecto, pues qué valor le ponemos, ¿no? Porque pues yo tendría que comprarle piezas al artesano, las piezas suficientes para hacer las pruebas como me las indica la norma, llevármelas al laboratorio, hacerle las pruebas y obtener un resultado de resistencia. Imagínense ese escenario, donde yo le compré al artesano piezas solamente para obtener su resistencia de la mampostería, porque la quiero usar en mi proyecto.
le invierto tiempo, dinero a esas pruebas y obtengo un valor, hago mi cálculo con esos valores y luego ya cuando se hace la obra regreso con el artesano y el artesano me dice, no, pues es que pues yo ya no vendo tabique. Entonces se vuelve un poco engorroso eso, ¿no? Por eso es que no sabemos, no tenemos la certeza de qué resistencia vamos a tener. Entonces la norma, en su tabla 2.8.4, la norma 2017, nos proporciona estos valores indicativos. Y tendríamos, pues, una resistencia para la arcilla artesanal de 15, para el tabique de arcilla extruido de 20, para el bloque de concreto de 15 y para el bloque de concreto de 15. Es decir, castiga muchísimo la resistencia a la compresión de la mampostería. Noten que aquí no importa qué mortero uses, ya la norma asume que va a ser un mortero de mala calidad. Entonces tendremos unas resistencias bajas. Voy a regresar una diapositiva anterior y vean. Vean por ahí. Para el concreto. Si se fijan, la primera pieza de 60 nos da con un mortero tipo 1, 25 y 20. Y en los valores indicativos, esa misma pieza de concreto, ya sea un bloque de concreto o un tabique de concreto, se limitó a 15. ¿Sí lo ven? Entonces, si nosotros como diseñadores estamos haciendo un proyecto de mampostería y en la región hay mucho tabique artesanal, pues empiezo mi diseño, pero pues me voy a ir con los valores indicativos. Si en mi región venden mucho tabique industrializado, pues voy con el proveedor del material industrializado, le pido sus fichas técnicas de su producto y con esa ficha técnica veo qué resistencia me propone de su mampostería y con esa cálculo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo que quiero que me entiendan es la importancia de conocer las piezas, pero no solamente conocerlas físicamente, este es un tabique, este es un bloque extruido, este es uno de concreto, no, sino la procedencia de esas piezas. ¿De qué proceso vienen? ¿Industrial? ¿Artesanal? Si es artesanal, pues ya sé que los valores no son confiables, entonces tengo que castigar mis parámetros de diseño. Pero si es industrializado, ok, ¿quién lo fabrica? Proporcióname tus fichas técnicas para ver con qué valores voy a trabajar. Entonces, si aunado a esto le sumo que la norma me dice si tus construcciones son de tipo 1, que dijimos que las estructuras tipo 1 son de menor importancia, puedes utilizar pues lo que quieras, ¿no? Pero si son de tipo 2, espera, no puedes utilizar lo que quieras. Tienes que utilizar piezas industrializadas. Entonces, si lo entendemos desde la lógica de la norma, nos dice, si son estructuras ya de mayor importancia, yo voy a exigir o voy a pedir que los materiales que se utilicen sean de mayor importancia, sean de mayor resistencia. Y de esta manera, evitar fallas como las que se han suscitado a lo largo de los años con el paso de diversos desastres naturales como estos sismos. ¿Sí me explico? Bueno, pero así como existe la resistencia a la compresión, pues también está la resistencia a la compresión diagonal. O, dicho de otra manera, la compresión diagonal sería la resistencia cortante de la mampostería. Y para esto solamente hay dos formas de determinar la resistencia. Una de ellas es con los ensayos de muretes construidos con las piezas y morteros que se emplearán en obra o en función a los valores indicativos. ¿Sale? Y bueno, para hacer este ensayo, vean aquí una fotito como de una prueba realizada
a muretes. Es bien importante que se lleven esto. Cuando hablamos en laboratorio, pruebas para compresión de la mampostería, hablamos de pilas, o sea, las piezas apiladas. Pero cuando hablamos de la resistencia a la compresión diagonal o resistencia cortante, hablamos de ensayos a muretes. ¿Sale? Y esto es por el tipo de fuerza que le vamos a someter en laboratorio para simular la fuerza a la cual estarán expuestos en la realidad. Entonces, pilas para resistencia a la compresión, muretes para la resistencia a la compresión diagonal. O la resistencia cortante, llamado de otra manera. Entonces, al igual que la resistencia a la compresión, la resistencia a la compresión diagonal nos da una formulación que debemos utilizar si hacemos ensayos de laboratorio para poder obtener una resistencia a la compresión diagonal. También de esto les proporcionaré algún ejemplo para que lo vean ya de manera numérica. Pues nos vamos con los valores indicativos. Ojo, estos valores indicativos solamente son aplicables para edificaciones tipo 1. Y chequen qué pasa con la tabla 2.8.5. Pues que no importa el tipo de material que sea, ya sea arcilla artesanal, arcilla extruida, bloque de concreto, o tabique de concreto o tabicón, no importa cuál sea, la resistencia está limitada a 2 kilos sobre centímetro cuadrado. Para las estructuras tipo 1, lógicamente, si tienes tu edificación tipo 1, pero tú dices, no, yo le quiero meter un producto industrializado y porque el proveedor me garantiza una resistencia mayor, pues lo puedes meter y solamente justificas tu valor de diseño con el cual vas a trabajar, pero lo justificas con una ficha técnica del proveedor, una ficha técnica real del proveedor, ¿no? Entonces aquí la importancia, vuelve a prevalecer la importancia de las edificaciones tipo 1 o tipo 2, porque si es del tipo 1 podemos utilizar estos valores indicativos, pero si es del tipo 2 ya no podemos utilizar esto, o sea, tenemos que utilizar un material industrializado, o si no queremos utilizar un material industrializado, pues estamos obligados a hacer pruebas de laboratorio, y de esta manera, pues tener más control sobre nuestro diseño, ¿no? Bueno, así como existe la resistencia a la compresión de la mampostería, la resistencia cortante o compresión diagonal, también tendremos la resistencia al aplastamiento. Y esta para que se entienda, es cuando una carga concentrada se transmite directamente a la mampostería, el esfuerzo de contacto no debe de exceder este valor, 0.6 de la resistencia a la compresión de diseño de la mampostería. ¿Y qué pasaría con la resistencia a tensión? Pues no existe, es nula, no existe. Se considera que la resistencia de la mampostería a los esfuerzos de tensión perpendiculares a las juntas es nula. Cuando se requiera de esta resistencia, esta resistencia deberá ser proporcionada por el acero de refuerzo necesario en los castillos o en las zonas donde se presente este esfuerzo, esa fuerza de tensión, ¿no? Entonces, siendo muy estrictos aquí, la mampostería solamente trabaja a compresión y cortante. Pero ya cuando tenemos fuerzas laterales, debemos de revisar, además de estos dos estados, la compresión y cortante, debemos de revisar otros temas como la flexocompresión. Y para la flexocompresión entran o ya se empiezan a sumar más elementos, en este caso los elementos de concreto, por ejemplo los de confinamiento, castillos, que van a recibir o van a resistir este par de fuerzas, ¿no? Bueno,
¿Qué otro parámetro necesitamos importante para poder empezar nuestros análisis? Pues es el módulo de elasticidad de la mampostería. Y bueno, ¿y qué valor vamos a utilizar de ese módulo de elasticidad? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿O de dónde sacamos los valores? Pues tenemos dos opciones. Una, la que siempre le da la importancia a la norma. Pues tienes que realizar ensayos a las pilas construidas con piezas y morteros que se emplearán en obra. O dos, determinadas a partir de la resistencia de diseño de la compresión de la mampostería. Son las únicas dos maneras en las cuales podemos obtener el módulo de elasticidad de la mampostería. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo sería el ensayo a pilas para obtener este módulo de elasticidad. Pero bueno, si no queremos hacer pruebas de laboratorio, preguntan, buen día, anteriormente las normas técnicas 2004 había una tabla para suponer resistencia a cortante a partir de la resistencia de la pieza y del mortero. ¿Por qué se decidió cambiar dicho criterio? Pues desconozco las razones reales de por qué se haya quitado, pero lo que sí te puedo decir, entendiendo la concepción de la norma 2017, pues se quitaron varias cosas para limitar el uso de materiales más resistentes de acuerdo al tipo de edificación. Lo más importante de la norma 2017 es que se clasifican las estructuras de mampostería, importantes y más importantes, donde tienes que utilizar mayores resistencias en edificaciones de mayor importancia. Debes de ser más estricto. Tal vez esta tabla del 2004 de la que tú mencionas, pues dice, suponer resistencia cortante a partir de la resistencia de la pieza y del mortero. Sí, pero luego vuelves a lo mismo que comentaba. ¿Cómo garantizas que tu pieza tiene la resistencia que tú especificas? Entonces, de cierta manera, se entiende por qué la norma te pide ahora en 2017 una clasificación de estructuras. Tipo 1, menor importancia, puedes utilizar los materiales que gustes. Si no quieres hacer pruebas, no te preocupes, utiliza los valores indicativos. Estructuras tipo 2, ojo, no puedes utilizar lo que quieras, tiene que ser esto, esto y esto. Entonces te va limitando, te va no limitando, te va guiando y te va cuidando para que utilices materiales de mayor resistencia. Lamentablemente esto en la realidad pues no se lleva a cabo, ¿no? Vemos edificaciones de 3, 4 niveles con tabique artesanal, donde afortunadamente pues trabajan ante cargas gravitacionales. Pero lamentablemente cuando llega una carga lateral, pues ahí está el problema, ¿no? Dice, bueno, volvamos al módulo de elasticidad. Una forma de obtenerlo es con ensayos de laboratorio, otra es a partir de la resistencia a la compresión de la mampostería. Pero ojo, aquí ya hicimos un filtro, ¿no? Ya decidimos si era una pieza artesanal, si era una pieza industrializada, si hicimos o no hicimos pruebas. Es decir, la resistencia a la compresión, que es el parámetro de entrada, ya lo tenemos y ya sabemos de dónde viene. Si es con valores indicativos o no, si es con valores proporcionados por un proveedor, el cual tiene controles de calidad, o si lo hicimos por medio de pruebas de laboratorio. Como eso ya lo sabemos, pues la norma nos dice, ok, pues entonces tu módulo de elasticidad podrá ser determinado de la siguiente manera. Y aquí es importante, nos dice para cargas de corta duración y para cargas sostenidas. Las cargas de corta duración, entiéndase un viento o un sismo. Hablando de los posibles
casos de carga que aplican en una construcción. Y las cargas sostenidas, pues nos da otro tipo de valor. Entonces, si tenemos piezas de concreto, vamos a utilizar el módulo de elasticidad igual a 800 veces la resistencia a la compresión de la mampostería. Pero si tenemos piezas de arcilla y otras piezas, pues vamos a utilizar 600 veces la resistencia a la compresión de la mampostería. ¿Sale? Si tenemos cartas de corta duración, pues nada más vamos a tener 350 veces la resistencia a la compresión de la mampostería. Otro parámetro importante, pues sería el módulo de cortante, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, el módulo de cortante es una propiedad muy importante para evaluar la rigidez lateral de los muros. Y este módulo de cortante se determina de acuerdo a alguno de estos dos procedimientos. Uno es por medio de ensayos de los muretes, o la otra es determinada a partir del módulo de elasticidad de la mampostería. Igual, tenemos el murete, le aplicamos, bueno, le hacemos ensayos de laboratorio y empezamos a obtener resultados, ¿no? Pero aquí en la norma 2017 existe algo bien importantísimo. Existe un cambio en el valor del módulo de cortante. Dice, de acuerdo a los ensayos que se han realizado a lo largo del tiempo, en diferentes pruebas de laboratorio, estos resultados experimentales indican que el cociente entre el módulo de cortante y módulo de elasticidad de la mampostería varía entre los siguientes valores, ¿no? Punto 1 para piezas de alta resistencia y punto 3 para piezas más débiles. Esto es el cociente, ¿no? Entonces ahí como que se empieza a estudiar. Y esto es lo que les comento. Esto es de laboratorio. La mayoría de las pruebas indican esto. Punto 1 y punto 3. Pero la norma 2004 nos decía así, sencillito, nos decía, bueno, si se opta por determinar el módulo de elasticidad de la mampostería a partir de la resistencia de diseño a la compresión, el módulo de cortante se tomaba como 0.4 de la elasticidad. Este valor es el mismo en varios reglamentos internacionales. Entonces, pues se asumió ese valor. Pero ¿qué creen? Que en 2017, drásticamente, y no, bueno, no drásticamente, sino más bien a partir y tomando en cuenta todos los resultados experimentales, se optó por cambiar este módulo de cortante. Y ahora vale 0.2 del módulo de elasticidad. Entonces, regresemos. ¿Para qué nos sirve el módulo de cortante? Pues para evaluar la rigidez lateral. Entonces, anteriormente la norma 2004, con este valor de 0.4, analíticamente pues teníamos resultados donde la estructura era un poquito más rígida, ¿no? Pero no, en 2017, a partir de resultados experimentales, cambiamos ese valor. Pero pues la pregunta surge, ¿por qué el cambio? O sea, ¿por qué esa variación del valor de GM o del módulo de cortante? Y bueno, pues ahí empieza la cuestión de entender que un material es isotrópico y otro es ortotrópico, donde entendemos que el isotrópico tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. Propiedades de comportamiento. Pero el ortotrópico, híjole, puede variar en cualquiera de sus direcciones, ¿no?
De acuerdo a los resultados, bueno, la teoría que ustedes saben, un material elástico, isótropo y homogéneo tiene la siguiente relación. El módulo de cortante es igual a la elasticidad entre 2 veces la suma del módulo de Poisson. Entonces, si despejamos esto, bueno, tenemos que para un material isótropo tenemos esta relación. El módulo de Poisson tiene que ser mayor a 0, pero menor a 0.5 para garantizar que el material es un material isótropo. Haciendo el módulo de Poisson igualándolo a 0, tenemos que el módulo de cortante vale 0.5 la elasticidad. Ahora, si nos vamos al otro límite, si lo hacemos igual a 0.5, pues tendremos que este módulo de cortante vale 0.33. Es decir, un material es isótropo cuando el módulo de cortante se encuentra entre 0.3 y 0.5. Es por eso que la norma 2004 pues asumía que el material era isótropo y por eso es que ponía el valor de 0.4, ¿no? Aquí está. Bueno, ahora, si nos regresamos y sustituimos este valor, pues tenemos que ahora el módulo de Poisson, perdón, el módulo de Poisson es igual a 0.25. Es decir, de acuerdo a la formulación mostrada en la CNTC 2004, si el módulo de cortante es igual a 0.4 el módulo de elasticidad, se tenía que el valor del módulo de Poisson era igual a 0.25, lo cual nos hacía entrar dentro del rango de materiales isótropos. Como esto era menor a 0.5, pues ahí decíamos que el material era isótropo. Sin embargo, aquí es lo más importante. En 2017 se empiezan a tomar en cuenta todas las pruebas de laboratorio realizadas. Y se concluyó que estrictamente la mampostería no es un material isótropo. Además, pues se tiene todo el resultado experimental, ¿no? Y es por eso que en la norma 2017, pues ¿qué creen? Que lo limitan a 0.2. Y ya no es un material isótropo. Ahora en las 2017 se tiene la relación GM es igual a 0.2 de M. Y este valor, si se recuerdan, este 0.2 entra, vamos a regresar rápido, entra aquí en estos resultados. ¿Sí? O sea, no es una pieza de alta resistencia, pero tampoco una muy débil, o sea, lo limitan aquí. Aquí está. Ese valor de 0.2 entra en el rango de los valores encontrados en los ensayos y sustituyendo ese valor en la ecuación tenemos que ahora el módulo de Poisson es igual a 1.5, es decir, de acuerdo a la formulación mostrada en la CNTC 2017, si GM es igual a 0.2 y se tiene un valor de módulo de Poisson de 1.5, nos hace caer fuera del rango, ¿se acuerdan? Entonces este material automáticamente no es un material isótropo. Y estrictamente, pues la mampostería, de acuerdo a los resultados obtenidos, experimentalmente no es un material isótropo. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Les escucho. No, ingeniero, todo está bien. Ok. Bueno, ya más o menos hablamos entonces déjenme cambio de pantalla. Ahora vamos a hablar de... Ya entendimos lo más importante, ¿no? Que la mampostería pues, es el resultado de la unión de dos piezas. Estas piezas tienen cierta resistencia en función al proceso como se elaboran estas piezas. Y ya cuando las queremos utilizar para un proyecto, pues debemos de clasificar la estructura. Si es muy importante o de menor importancia. Esto es estructuras tipo 1 o tipo 2. Y además tenemos ya los
las propiedades para poder analizar esta mampostería. Ya tenemos sus resistencias, módulo de elasticidad, y ya tenemos su módulo de cortante. Con esto básicamente podemos iniciar, con estos parámetros podríamos iniciar ya cualquier análisis, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son los sistemas estructurales que podemos analizar con la mampostería? Y bueno, pues según la norma, solamente se consideran 3 sistemas estructurales. Uno de ellos son los denominados muros diafragma. Otro es la mampostería confinada. Y el tercero es la mampostería reforzada interiormente. Hablando de construcciones de mampostería, solamente tenemos 3 sistemas estructurales, que son estos 3 que están aquí. Y bueno, la norma nos da en sus diversos capítulos todos los lineamientos que tenemos que considerar para poder tener en consideración todo lo que nos pide la norma en este tipo de sistemas estructurales. Bueno, para muros de diafragma, entendamos que los muros de diafragma se encuentran rodeados por un marco estructural al que proporcionan rigidez y resistencia ante cargas laterales. En el 2004, estos muros de diafragma podrían ser de mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente, mampostería no reforzada o piedras naturales. Teníamos esa posibilidad para conformar los muros de diafragma. En 2017, no. Ya nos dicen, los muros de diafragma solamente pueden ser de mampostería confinada o mampostería reforzada interiormente. No hay más. Si tú lo quieres reforzar con mampostería, más bien, si quieres confinar tu sistema estructural con mampostería no reforzada, con piedras naturales, no te garantizan que va a actuar como un muro de diafragma. Y bueno, hay unos requisitos. Y aquí es donde todo el cuerpo de la norma empieza a tomar importancia la clasificación de la edificación, si es tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque si queremos utilizar un muro de diafragma en edificaciones tipo 1, es decir, de menor importancia, el espesor de ese muro de diafragma debe ser mayor o igual a 10 centímetros. Pero si es una edificación tipo 2, es decir, más importante, tenemos que utilizar un espesor mínimo o mayor o igual a 12 centímetros. Entonces, si ustedes tienen una edificación tipo 2 y le meten un muro de 10, pues ya no están cumpliendo con norma y pues ya no está bien eso, ¿no? Y de acuerdo a la norma, pues se revisará que las resistencias de diseño por aplastamiento, deslizamiento y tensión diagonal sean mayores o iguales a la fuerza cortante de diseño. Y estos muros deben de construirse de modo que se garantice su contacto con las vigas y columnas del marco. Bueno, para entender un poquito más esto, voy a adelantarme y vamos a ver esta imagen. Aquí en esta imagen vemos un sistema estructural o una estructura principal con traves y columnas, pero en los muros que se ven aquí, estos muros cabeceros, tenemos pues los muros diafragma, ¿no? Para que estos muros diafragma funcionen, pues deben de ser confinados en sus extremos o reforzados interiormente. Y bueno, además de cumplir los requisitos que ya vimos anteriormente. Y bueno, el muro diafragma se revisa en 2017. Se tiene que evaluar la resistencia cortante por aplastamiento, la fuerza cortante por deslizamiento, la fuerza cortante por tensión diagonal, el volteo del muro diafragma y la interacción marco principal, la estructura importante, con muro diafragma. Y bueno, en el cuerpo de las normas técnicas vienen todas estas formulaciones donde ustedes van a poder revisar más a detalle
les estoy hablando. También les proporcionaré un ejemplo numérico de cómo evaluar, cómo calcular estos muros, ¿no? Cómo obtener estas resistencias. La resistencia cortante por aplastamiento, por deslizamiento, por tensión diagonal, etc. Eso se los proporciona. Y bueno, más allá de ver cómo se revisa, pues debemos de entender cuáles son los modos de falla, ¿no? Hay una tesis muy interesante de Crisafulli, del 97, de donde están muy bien descritos y muy bien explicados estos modos de falla. Uno de ellos es la tensión diagonal. Bueno, ¿y qué es esto? Pues se presenta con agrietamientos inclinados, ya sea que atraviesan las piezas y juntas, y con grietas que siguen las juntas siguiendo una trayectoria como escalerilla. O sea, cuando tenemos un muro diafragma y vemos estas patologías, pues podemos asumir que posiblemente la falla sea por tensión diagonal. Ahora, si tenemos un muro y vemos estas patologías donde las esquinas a compresión del muro, bueno, ocurre principalmente en las esquinas, y empezamos a ver que se empieza a aplastar esta zona, pues decimos que es una falla o un modo de falla por aplastamiento. Otro modo sería deslizamiento con cortante por fricción. Este generalmente se presenta en muros largos, es decir, aquellos donde la longitud horizontal excede la altura. Pero además también pueden ocurrir una combinación de las fallas. Pueden existir, puede, por ejemplo, iniciar con un agrietamiento por tensión diagonal o por deslizamiento, pero donde finalmente el muro pierde resistencia al aplastarse en las esquinas del osapuelo. Y bueno, sería importante también hablar de cómo se va degradando la rigidez, cómo se presenta la degradación de rigidez y falla de un muro diafragma. Esto es, si vemos estos esquemas, si tuviéramos un ensayo del muro, tenemos un muro confinado. Este sería un muro de mampostería, del material que quieran. Confinado por castillos y un cerramiento, y está sujeto a una carga vertical. Pero además iremos aplicando una carga lateral de forma ascendente, o sea, incrementando esa carga. Va a llegar un punto donde el muro tenga un primer agrietamiento. Vamos a seguir incrementando la carga hasta que vamos a empezar a percibir una degradación de la rigidez. Si esto lo trasladamos en puntos en un diagrama, vamos a entender esto. Cuando tenemos el primer agrietamiento, vamos a llegar a un punto de resistencia con una deformación. Si seguimos aplicando esa carga, vamos a obtener otro rango donde el muro sigue teniendo una resistencia, se sigue deformando, pero ya vamos a tener esa degradación de rigidez. Si seguimos incrementando la carga, vamos a tener una pérdida de resistencia, pero se va a seguir deformando porque va a fallar. Va a ir hacia la falla. Y finalmente, pues, cuando el muro falla, pues, ya no tenemos incremento de resistencia. O sea, igual a falla. Y aquí pues, podemos entender un poquito más. En este gráfico tenemos el primer agrietamiento, que será la resistencia de agrietamiento del muro. El siguiente punto, ¿cuál era el siguiente? La degradación de la rigidez. Vamos a llegar a un cortante máximo. El siguiente punto, tendremos el cortante último, y si superamos este punto, pues llegamos a la falla, ¿no? Entonces se desprenden tres valores importantes: la resistencia al agrietamiento, la resistencia máxima y la resistencia última. ¿Sale? Les repito, les voy a presentar un ejemplo de esto, se los proporciono, lo estudian y a cualquier duda, pues con toda confianza me pueden comentar. Hasta aquí sería como el primer sistema estructural. Recordando que
que la norma nos permite 3 sistemas estructurales. El siguiente sistema estructural sería la mampostería confinada. Esto lo podemos ver con mayor detalle en el capítulo 5 de las normas 2017. Y bueno, entiéndase pues que la mampostería confinada es la que está reforzada con castillos y dalas, o también llamadas cerramientos. En esta modalidad los castillos se cuelan una vez construido el muro, igual el cerramiento de la misma manera, y esto es pues para garantizar que estos elementos de confinamiento se integran al muro de mampostería. Los castillos pueden ser externos o internos. Y bueno, aquí no voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente son los requisitos que deben de cumplir los castillos y cerramientos. Acá en Guanajuato más conocidos como cerramientos, en otras partes del país conocidos como dalas o cadenas. Y bueno, vienen los refuerzos, los requisitos que debemos de tener para revisar. Y bueno, siempre comparando contra el 2004, que es nuestra norma más, bueno, la que ya no está en vigencia, pero es la referencia, ¿no? ¿Contra quién comparamos? Pues contra la más reciente. Pero que hay algo muy importante. En 2017 ya nos limitan que la dimensión paralela al muro debe ser igual o mayor a 150 milímetros, 15 centímetros. Entonces, ya no se permiten geometrías ahí medio chistosas, y en caso de que se pongan, pues deben de cumplir con esta especificación, ¿no? Este esquemita es como muy familiar yo creo que para ustedes, donde nos marcan los requisitos de colocación de los elementos de confinamiento. Por ejemplo, vemos que los castillos se deben de colocar en las intersecciones de los muros, en las esquinas de los muros, se deben de reforzar las aberturas, se deben de colocar castillos en los pretiles, la separación de las dalas o cerramientos no debe de exceder de 3 metros, los pretiles, si son mayores a 50 centímetros, ya deben de contar con un cerramiento o una dala. Y esto es importante conocerlo porque de aquí surge la concepción del plano para mandar a obra, ¿no? Si vemos construcciones de mampostería donde están muy espaciados los castillos o el muro es muy alto, ahí pues tendremos que checar estas relaciones que se cumplan. Preguntan, buen día, en algunas partes del país optan mucho por utilizar dalas intermedias. ¿Qué efectos o beneficios otorgan a las construcciones de mampostería ante cargas laterales? La NTC no lo recomiendan. Pues es que, bueno, depende de cómo esté tu dala intermedia, ¿no? Si es un requisito de altura, pues tu sistema tendrías que analizarlo. Si entendiéramos que la ubicación de un cerramiento, de confinamiento, si lo entendiéramos como niveles para considerar en el análisis, yo te diría, pues, de acuerdo a la ubicación de cada uno de esos cerramientos, será un nivel para poder analizar. No importa que la losa esté más arriba, ¿no? Tendrías que analizar ambos muros o segmentarlo, por así decirlo. ¿Qué beneficios tiene? Pues solo el análisis te lo puede decir. La realidad es que vas a tener muros mayormente confinados y tal vez si tengas un comportamiento más interesante. Visto en planta los requisitos para la ubicación o colocación de castillos y cerramientos,
Se vería de esta manera. Pero aquí lo importante es esto. Volvemos a la importancia de la clasificación de las estructuras. Si tenemos estructuras tipo 1, el espesor mínimo debería ser 10 centímetros. Pero si tenemos estructuras tipo 2, el espesor mínimo es de 12 centímetros. Además de eso, debemos de revisar la relación altura-espesor de muro. En este caso, esa relación debe ser menor o igual a 25. También cuidando que la separación de los castillos sea la menor de 4 metros o 1.5 veces la altura. Entonces, si ustedes ven una construcción de mampostería donde tengan castillos muy separados, pues la realidad es que este muro con castillos muy separados, pues tal vez no se considere como un muro confinado, porque su comportamiento no va a ser el esperado según los estudios. Vas a tener pues un comportamiento diferente, tal vez el muro falle por alguno de los modos que vimos anteriormente y no logres sacarle beneficio a un muro de mampostería. No sé si hasta aquí me vaya explicando. ¿Existe una proporción entre altura de cadenas y separación de castillos? Sí, del muro. Hay que limitarla a h entre 25. Perdón, altura del muro entre el espesor del muro debe ser menor o igual a 25. Y bueno, la altura del muro ya la vimos, ¿no? La altura máxima, según la tabla anterior, no debes de exceder 3 metros. Además, pues tenemos otros requisitos de refuerzo para los castillos y dalas o cerramientos. Y bueno, para no ahondar mucho en esto, hay que cumplir con estos requisitos. Uno de ellos son las dimensiones mínimas que debe de tener el castillo. Por ejemplo, en la parte superior derecha de su pantalla, nos dice que el espesor BC del castillo debe de ser mayor o igual al espesor del muro. Esto es importantísimo. O sea, puede ser mayor o igual al espesor del muro. Pero vean aquí, el largo HC del castillo debe de ser mínimo 15 centímetros. Mínimo. O bien el espesor del muro. Pero chequen, si regresamos a los tipos de muro, ¿se recuerdan que teníamos aquí en esta? Que el espesor mínimo para estructuras, el tipo 1 era 10 centímetros y 12 para tipo 2. Y ahora sí me regreso acá, tengo que, para este caso, para estructuras tipo 1, tengo 10 centímetros y muros de 10. Entonces mi castillo va a ser como mínimo de 15 por 10. ¿Sí están de acuerdo? Y si fuera una estructura tipo 2, mi castillo, como si mi muro fuera de 12 centímetros, mi castillo sería de 12 por 15, como mínimo. ¿Sí me explico? No podríamos colocar en el muro de 12 un castillo de 12 por 12 y en el muro de 10 no podríamos colocar un castillo de 10 por 10. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, además de ese requisito, hay otros más. Por ejemplo, los estribos. Los estribos debemos de verificar el área de los estribos, el área colocada. Dice, y si es de esquina, pues tienes que, si el castillo, por ejemplo, si aquí hay dos muros que lleguen al castillo, pues debes de evaluar ambos lados, ¿no? Al final, pues te va a resultar un castillo interesante ahí. Porque debes de cumplir con estas dimensiones. Por ejemplo, si tuvieras dos muros de 10, ¿de cuánto sería tu...? De hecho, es una muy buena pregunta. Vamos a responderla. Si tuvieras dos muros ahí que llegan al castillo,
y tus muros son de una estructura tipo 1, es decir, 10 centímetros. ¿Cuánto va a medir tu castillo? Es la pregunta. Pues por ahí comentan, sería un tipo L. Podría ser o no. Aquí, ¿qué es importante? Voy a regresar a una diapositiva. Aquí. Imagínense este castillo de la esquina superior. ¿Sí? Es el caso que pregunta. ¿Cuánto debe de medir este castillo? Pues la respuesta más les voy a responder con otra pregunta. Y aquí entra ya algo sobre tópicos de análisis. La pregunta sería, más bien la respuesta sería, ¿en qué dirección trabaja tu muro? ¿Cuál de los dos muros que llegan a ese castillo es el que trabaja? ¿Sí me explico? Por carga gravitacional, pues a lo mejor los dos trabajan, pero por carga lateral, no sé si me explique. Déjenme ver si puedo hacer algo aquí. Déjenme ver. Así es. Ahí digo. Imagínense que tenemos una fuerza en esta dirección. Una fuerza lateral. ¿Cuáles muros van a trabajar? Déjenme ver cómo lo puedo hacer aquí. Si tenemos esta fuerza sísmica, los muros que van a trabajar serían estos, ¿no? Ya decidirán ustedes si hacen trabajar estos o no. Pero en esta dirección, estos muros los van a considerar para esta dirección de análisis. Entonces, si tuvieran que dimensionar este castillito de aquí, donde saben que es 10 centímetros acá, ¿cuánto mediría este castillo? Porque este castillo va a formar parte de este muro. O sea, va a confinar este muro que va a trabajar. Exacto, 10 por 15. Como mínimo, ¿no? Ya el análisis te dirá si necesitas más o menos. Pero ya cuando analicen este horizontal, pues ya este castillo no lo pueden tomar para este. O sea, este castillo ya no va a trabajar para este muro. ¿Me explico? Ya no lo pueden considerar. Porque este castillo ya trabaja con este muro. ¿Sale? Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, exactamente, está perfecta la respuesta. La dimensión del castillo tiene que ser en función al muro con el cual va a trabajar, en función al muro que va a confinar. ¿Sale? Bueno. ¿Y ahora cómo quito esto? Bueno, no sé cómo quitar esto, pero... A ver. Bueno, hay otros requisitos para el refuerzo en castillos y de las de cerramiento. Hay que checarlo, también hay que tomarlo en cuenta. Y de la misma manera que con los castillos, pues debemos de tomar en cuenta los requisitos para el dimensionamiento del cerramiento. Aquí tenemos el BC, aquí en este lado. Déjenme ver. Esta me gustó. BC, aquí está. El ancho del cerramiento debe de ser mayor o igual al espesor del muro. Igual. Pero el HC debe ser mayor o igual al espesor del muro. Entonces, si cuidamos estas relaciones, al final vamos a tener una estructura de mampostería que geométricamente cumple con lo que me especifica la norma. Ya después viene el proceso de análisis y van a ver ustedes si esa geometría que ustedes proponen de entrada
resiste o no resiste los efectos ante los cuales estará sometida la estructura. ¿Sí me explico? Bueno. Hay otros requisitos para los castillos internos. Recuerden que estamos hablando de mampostería confinada, ¿sale? Pero me voy a regresar un poquito donde para la mampostería confinada, los muros pueden ser externos como estos, ¿sí? Es decir, aquí está el muro y este es mi castillo externo. Pero los castillos también pueden ser internos. Aquí lo ven. ¿Sí lo ven? Si se opta por este esquema, donde los castillos sean internos o ocultos, hay una limitante más. Me voy a regresar un poquito. Y esa limitante es que el espesor del muro será de al menos 20 centímetros. ¿Por qué? Porque al hacer esto, garantizas que el refuerzo que se va a colocar interno tenga la geometría suficiente para garantizar un aporte de resistencia. Entonces, aquí está. Además de eso, se acepta usar concreto de relleno con una resistencia a la compresión no menor a 150 kilos sobre centímetro cuadrado. Esto también lo deben de especificar en sus proyectos, en sus planos, y deben de decir, el concreto para relleno de castillos es tal resistencia. Y de esta manera pues vamos a ir cumpliendo con la norma. En comparación con 2004, en 2004 nos permitían el uso de una resistencia de 125. ¿Qué pasa en 2017? Pues garantizan que la resistencia de los elementos confinantes va a ser mayor y por lo tanto nuestro sistema pues va a estar suministrado una resistencia mayor. Se preguntan en Facebook, por parte de Jorge Barrón. En muchos casos, el sistema constructivo de edificios implica llevar a cabo muros de relleno a marcos, sobre todo en colindancias. Se piensa que dejando juntas entre muros divisorios y marcos estructurales no afecta la rigidez del marco. Esto se cumple, a ver otra vez. En muchos casos, el sistema constructivo de edificios implica llevar a cabo muros de relleno a marcos, sobre todo en colindancias. Se piensa que dejando juntas entre muros divisores y muros. Pues más bien, bueno, entendiendo la pregunta que hacen por ahí, pues estos muros no funcionan como muros que aporten rigidez, más bien, si están desligados del marco estructural, pues se vuelve un muro tapón. Y en estos muros tapón lo único que debemos de cuidar es que tenga un anclaje principal. Sí, exacto, se refiere más bien a los muros diafragma, pero en este caso si el muro no está ligado al marco, no es un muro de diafragma, es un muro tapón, donde debemos de cuidar el volteo de ese muro tapón, algún elemento restrictivo para garantizar que el muro no se vaya a voltear, pero no servirá para aportar rigidez al sistema principal. ¿Por qué? Pues porque no está ligado al sistema principal. ¿Qué más? Bueno, me regreso. Hay otros requisitos que debemos de tomar en cuenta, esto para muros con aberturas. Y en 2004 nos decían que se colocarán elementos con refuerzo en aberturas si las dimensiones horizontal y vertical de estas excedía un cuarto de la separación de los castillos o 600 milímetros o 60 centímetros. En 2017 se colocarán elementos de refuerzo en aberturas si las dimensiones horizontal o vertical de estas excede de 600 milímetros para estructuras tipo 1 y 400 para tipo 2. Aquí se vuelve a hacer evidente la importancia del tipo de estructura. Si tienes una estructura tipo 1, pues puedes tener aberturas hasta de... Si excede 60, ya necesitas castillos de confinamiento. Si tienes
estructuras tipo 2, pues hasta 40 centímetros. Entonces, la importancia del tipo de estructura. Y esto lo vamos a entender con esta imagen, donde vemos que el refuerzo en esa ventana, por ejemplo, pues viene, si la ventana excede 600 milímetros, se colocará, si es mayor igual, a 60 centímetros, colocarás refuerzos, si es mayor para tipo 1 y para tipo 2, si es mayor o igual a 40. Y tenemos de este lado, tenemos una abertura que no requiere refuerzo y es una abertura que sea menor a las indicadas, ¿no? Y esto es importante, los requisitos de espesor y relación de altura del muro, ya lo mencionamos anteriormente que para construcción o estructuras tipo 1, el espesor mínimo es de 10 centímetros, para estructuras tipo 2 es de 12 centímetros. La relación altura libre espesor será menor a 25. Y aquí vemos una fotografía tomada de internet de una estructura, de una construcción de mampostería confinada que cuenta con elementos de confinamiento y cerramientos. Yo les voy a preguntar, dice, no importa la ubicación de la apertura si es menor a la indicada de la norma. Pues, de preferencia, lo que tendrías que checar es si esa abertura está en un muro que trabaja. Si es un muro que es importante para tu trabajo estructural, yo te recomendaría que buscaras otra ubicación de esa abertura para no comprometer la resistencia de tu muro, ¿no? Porque al final lo estás haciendo trabajar. Tal vez tengas que buscar otra trayectoria y hacerlo pasar por los muros que no son de tanto trabajo, ¿no? Los requisitos de esos refuerzos son iguales a los castillos normales o pueden ser menor dimensión como los de Armex. Pues mira, si utilizas un Armex, también tienes que revisar que cumpla con resistencias. De cierta manera, eh, todo se tiene que revisar. Tienes una dimensión mínima, el refuerzo no está limitado a que sea con un acero 4200, puedes utilizar otra resistencia y pues, si cumples con los requisitos de la norma, puedes usar el que gustes, ¿no? Bueno, aquí vemos esto. Yo les preguntaría, a ver si vamos por el mismo camino, ¿no? De acuerdo a lo que hemos platicado, de estructuras tipo 1 y tipo 2, la estructura que está en la fotografía, ¿qué tipo de estructura es? Ahí sí, en cuanto me respondan un par, ya seguimos. Excelente, vamos bien. ¿Y por qué sería tipo 2? Pues sería tipo 2 porque ya tiene, ahí mínimo se ven 3 niveles, ¿no? Entonces, esa estructura tipo 2, ya de entrada sabemos que debe de tener materiales más controlados, que la resistencia de sus piezas debe de ser, eh, pues, controlada por laboratorio o por algún producto industrializado. También sabemos que el espesor mínimo de esos muros debe de ser mayor a 12 centímetros. Sí, sí me explico. Entonces, la clasificación que hizo la norma para estructuras tipo 1 o tipo 2 es muy buena. Y es muy buena porque de entrada, ya con ver la estructura y si conoces la norma, pues tendrás que empezar a verificar si cumple o no cumple con la norma, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora les pregunto, esta foto es tomada de una presentación. De hecho, esta foto es como muy famosa porque aparece en muchas presentaciones. Nosotros la Sí, tomamos vamos bien. perfecto. Ahora, yo les preguntaría, de acuerdo a lo que vimos de manera breve,
esta estructura o esta fachada se considera que tiene muros confinados. O estos muros pueden considerarse de mampostería confinada. En caso de que sea un sí, díganme por qué. Y en caso de que no, pues díganme por qué, ¿no? Bueno, la mayoría dice que no. Ok. Pues le faltan muchas cosas, ¿no? Para empezar, tenemos aberturas muy importantes. No están confinadas. Y lamentablemente en ese muro, bueno, es una foto de Oaxaca en 1999, no recuerdo quién tomó esta foto, pero hay mucha bibliografía, hay una disculpa por no ponerlo. Pero vemos que el muro falló, ¿sí, sí lo ven? Aquí falló el muro y falló pues pues en una zona donde aparentemente teníamos más área de muro. Ah, sí, también eso, o sea, aquí tenemos un tipo de falla muy interesante. Pero bueno, atendiendo la pregunta, pues no podría considerarse como un muro confinado, ¿no? Tiene muchas aberturas y a lo mejor estos muros como tal se tuvieron que haber revisado para el efecto lateral que iban a soportar, que deberían de soportar. Exacto, no existe confinamiento. Y bueno, pues con esta imagen de referencia, y me voy a extender unos minutitos nada más para hablarles un poquito de los modos de falla. Esto viene de Alcocer, un excelente investigador. Tenemos para los muros de mampostería confinada los siguientes modos de falla. La falla por cortante, su característica es el agrietamiento inclinado a través de las piezas o siguiéndolas juntas. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto este tipo de fallas. Vemos un muro con un agrietamiento diagonal, pues ya sabemos que es una falla por cortante. Si tenemos un muro sometido a una carga lateral y una vertical y vemos una especie de arrugamiento en la zona extrema del muro, es decir, en las zonas de confinamiento, pues podemos asumir que la falla es por flexión, es decir, el refuerzo vertical a tensión fluye y la mampostería del extremo a compresión se aplasta, ¿no? Otro modo de falla pues, sería falla por compresión y ocurre debido a una carga axial muy elevada que provoca el aplastamiento de la mampostería. Y esto se caracteriza por unas pequeñas grietecitas en dirección vertical. Otro tipo de falla podría ser la falla por deslizamiento y ocurre cuando la carga axial es muy baja y la fuerza cortante lateral excede la adhesión y cortante resistencia a fricción entre el mortero y las piezas de mampostería. Esto se puede asumir a una mala calidad del mortero que se utilizó para las juntas, ¿no? Bueno, y del mismo Alcocer tenemos una comparativa entre... Esto es un ensayo del CENAPRED en 2004. Son extraídas esta información de ahí. Y hay una comparativa entre un muro donde se confinan las aberturas y donde no se confinan. Tenemos el muro MB1 y el MB2. En el MB1 vemos que solamente tenemos una dala o un cerramiento sobre la abertura y en el otro vemos que sí, efectivamente está perfectamente confinado. Ambos muros son elaborados con el mismo material, cuentan con los mismos elementos de confinamiento lateral y tienen una losa para la aplicación de carga. Y vemos, por medio de este gráfico, el comportamiento de esos muros, donde tenemos la resistencia teórica experimental, la resistencia teórica nominal, y vemos cómo el muro al incremento de la fuerza cortante. Vemos que el muro MB1, aunque tenía un incremento, llega a la falla, a la resistencia última, después llega a la falla, ¿no?
Pero el muro MB2, el que está confinado, vemos que pues sí tiene una importancia en su resistencia. Pero vean aquí, vean esto, o sea, estamos evaluando la fuerza cortante versus la distorsión del muro. ¿Qué se entiende de este gráfico y con la imagen anterior? Pues lo que se entiende es que si nosotros proporcionamos un adecuado confinamiento al muro, podremos obtener mayores resistencias, pero también mayores distorsiones, es decir, mayor capacidad de que el muro se deforme. ¿Sí lo ven? Lógicamente estas distorsiones se tienen que cuidar y revisar y comparar contra las distorsiones permisibles para que no falle nuestro muro, ¿no? Y bueno, en 2006 también hay otro ensayo de otro muro y en este hay muchas aberturas. Y vemos en las imágenes, el muro se está sometiendo a una fuerza lateral. Vemos que el muro llega a su resistencia de agrietamiento. Vamos incrementando la carga hasta llegar a una resistencia máxima. Vamos incrementando la carga y llegamos a una resistencia última hasta llegar a la falla. ¿Sí lo ven? Aquí lo podemos ver por medio de las imágenes. El muro se empieza a gritar, se empiezan a aparecer grietas hasta que de plano el muro llega a la falla. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, solamente alcancé a hablarles de los dos sistemas estructurales que serían los muros diafragma y los muros confinados. Ya no alcanzo por el tiempo a hablarles un poquito sobre los muros reforzados interiormente, que sería el tercer sistema estructural que nos permite la norma. No sé si tengan hasta aquí alguna duda.